En marzo de 2014 entró en vigor en Cuba la ley número 118 de la inversión extranjera, la cual establece el marco legal para este tipo de actividad económica y regula el régimen de facilidades, garantías y seguridad jurídica a los inversionistas. En esencia, es una norma que concibe a ese actor económico como una fuente de desarrollo para el país a corto, mediano y largo plazo. Acceder a tecnologías, mercados y financiamientos, generar nuevas fuentes de empleo, diversificar las relaciones económicas de Cuba con el exterior, atraer socios serios y comprometidos con el país, son algunas de las pretensiones de la inversión extranjera, al igual que lo son crear encadenamientos productivos con la industria nacional y aprovechar las potencialidades del desarrollo desde los territorios. Y en ese camino es muy importante incentivar avances en un espacio como la Zona Especial de Desarrollo Mariel, pero también resulta vital el desarrollo de la Ventanilla Única como plataforma de apoyo y acompañamiento a socios cubanos y extranjeros. ¿Pero por qué invertir en Cuba? ¿Qué importancia tiene para el desarrollo económico y social del país? ¿Qué garantías se le ofrecen a los interesados en invertir en la mayor de las Antillas? A estas y otras interrogantes estaremos dando respuesta en nuestro programa. Recuerde que esto es Impulso Económico, un espacio que en solo 12 minutos le invita a conocer hoy sobre la inversión extranjera. Y hasta Impulso Económico llega hoy el director de Control de Inversión Extranjera en el Ministerio de Comercio Exterior, Hidalberto Aparicio González. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación a ti y a todos los televidentes. Hidalberto, en los últimos tiempos hemos asistido a una suerte de apertura, flexibilización de la inversión extranjera en nuestro país. ¿Qué ha condicionado esto? ¿Por qué? ¿Por qué tomar esta alternativa en función, sobre todo, del desarrollo económico nacional? La inversión extranjera es una de las fuentes que tiene el país para generar desarrollo económico. Uno de los elementos esenciales que siempre tenemos en cuenta en cuanto hablamos con inversión extranjera es la perspectiva tanto del entorno internacional como de los inversionistas extranjeros en el país. Por eso es que también hemos hecho un grupo importante de modificaciones, cambios, flexibilizaciones para la atracción del capital extranjero. En los últimos años hemos realizado una mayor participación de los territorios en cuanto a la visualización de posibles negocios con capital extranjero, debido a que la inversión extranjera no solo se prevé como un ente de desarrollo económico, sino también tiene que ser un ente de desarrollo y que le lleve prosperidad a los territorios donde se encuentren o se enclaven estos modelos de negocios que se establecen en el país. También hemos realizado un grupo de aperturas importantes en cuanto a la flexibilización de la participación del inversionista extranjero en los negocios. Otro de los elementos esenciales que hemos realizado en este sentido y nos ha sido muy demandado por los inversionistas extranjeros es la creación de la Ventanilla Única de Inversión Extranjera como un ente de acompañamiento y gestión de todos los permisos, licencias, autorizaciones que demande el capital extranjero, los modelos de negocio con capital extranjero para establecerse en el país. Esto es un incentivo de segunda generación, como siempre le llamamos, que es muy reconocido por los inversionistas nacionales y extranjeros en el país. Ahora, todo esto en función sobre todo de potenciar la producción nacional y garantizar una serie de ofertas y servicios a lo interno a partir de la introducción de capital foráneo. Exactamente. Siempre consideramos la inversión extranjera con un encadenamiento hacia la industria nacional y que permita captar, uno, recursos desde el exterior, dos, know-how, tres, tecnología de punta que nos permita hacer más eficientes las producciones y mientras más eficientes sean, mayor impacto tendrán en el mercado donde se realicen. Hoy contamos con más de 17 políticas sectoriales para la atracción del capital extranjero. Por lo tanto, tenemos definido qué queremos hacer en cada sector con capital extranjero. Usted se ha referido a sectores específicos. ¿Es que no todos los sectores son susceptibles de inversión extranjera? Excepto las Fuerzas Armadas y la educación pública y la salud pública, los demás sectores tienen aperturado la atracción del capital extranjero. Esto es un elemento importante. Como sectores priorizados para nuestra economía hoy,
estamos haciendo mucho énfasis en la producción de alimentos, en la generación de energía y haciendo un paréntesis en cuanto a las energías renovables, la gestión y captación de negocios en la actividad de la exploración y explotación petrolera, también en el turismo, que es un sector consolidado en la atracción del capital extranjero, pero sobre todo con el objetivo también de incrementar el capital extranjero en la modernización y mejoramiento de las infraestructuras industriales que hoy tenemos en el país. Nosotros sabemos cuánto el bloqueo de Estados Unidos a nuestro país condiciona que los negocios sean, digamos, o sigan una ruta un poco diferente o bastante diferente con respecto a cómo ocurre en otros lados del mundo. Entonces, ¿por qué invertir en Cuba? ¿Qué garantías, qué elementos ofrece Cuba a ese inversor extranjero para que apueste por nosotros? Uno de los elementos esenciales es la importancia que le da nuestro gobierno a la captación del capital extranjero. Esto está reconocido en un marco regulatorio específico para la inversión extranjera, que es la Ley 118, donde se recoge un grupo de garantías. También otro de los elementos importantes que se da es que se le aplica un grupo de incentivos fiscales a la atracción del capital extranjero. Por ejemplo, las empresas mixtas, los contratos de asociación económico internacional solamente pagan un 15% sobre los beneficios o utilidades que generen durante los 8 primeros años en los negocios que se encuentren fuera de la zona. En la zona especial de desarrollo de Mariel, 10 años. Después de este periodo se establecen un grupo de beneficios para esa realización. Otro de los elementos esenciales es que los beneficios o las utilidades que generen a los inversionistas extranjeros los negocios en Cuba están libres de cargas y gravámenes y el gobierno cubano les respeta su transferencia libre al exterior para su realización. Otro de los elementos que también queremos que son importantes a la hora de realizar inversiones en el país, que los inversionistas extranjeros es la estabilidad política, social, jurídica que cuenta Cuba, también la preparación del personal cubano. Tenemos una fuerza de trabajo calificada para realizar negocios y sobre todo procesos industriales. Siempre nos dicen los inversionistas extranjeros que nuestra fuerza de trabajo en comparación con otros países de la región o del área tienen mucho conocimiento y son muy fáciles de adquirir know-how y cómo hacer de esos proyectos. Y eso es uno de los elementos que también ellos buscan a la hora de establecerse en el país. Son algunas de las oportunidades que sin duda alguna ofrece Cuba para fomentar la inversión extranjera en nuestro país. Yo le propongo una pausa en la conversación y enseguida regresamos con más en Impulso Económico. Un café, puede ser. Estas naves enclavadas en la finca La Emelina en Alquizar, provincia de Artemisa, saldrán en breve de la improductividad. Gracias a la conservación de su infraestructura, aquí quedará sentada la producción de la empresa mixta Cerdos Dagame, segunda de su tipo constituida en el grupo empresarial ganadero. Se pensó en estas instalaciones producto a la cercanía que tiene con el Mariel, con la capital del país. La fortaleza que tiene Dagame 1 hoy para empezar con la empresa mixta es que tenemos 22 naves. Contamos con unas fosas de residuales que están en muy buen estado, aunque haya que hacerle sus reparaciones o algunas modificaciones a raíz de la tecnología que se va a implementar en el centro. Tecnología de punta para producir con altos niveles de eficiencia. Para una primera etapa se ha previsto la ceba de 2.500 cerdos provenientes de las empresas Porcina Artemisa y Gensport. Esta empresa se firma por 25 años. La función es decir que le corresponde a la parte mexicana todo el financiamiento, todo lo que es la parte de alimentación, que va a ser pienso importado, y todo el traspaso de la tecnología. A la parte cubana va a ser la administración, la fuerza de trabajo. Ya que eso nos favorecería muchísimo en la fuerza de trabajo, en el municipio de Alquiza y en las comunidades cercanas, que nos ayudaría en darle un poco de vida al municipio. Bajo los preceptos de economía circular y de producciones amigables con el medio ambiente, en la finca La Emelina se retomará la crianza de cerdos, ahora con la sociedad mercantil Cerdos Dagame.
Continuamos desde la Quinta de los Molinos en Impulso Económico, dialogando con el director de Control de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, Hidalberto Aparicio González. Y yo quisiera que nos refiriéramos, Hidalberto, a la calidad que demandan los equipos negociadores para que, digamos, se materialice la inversión extranjera. ¿Cuán difícil es para estos grupos? ¿A qué estrategias o alternativas hay incluso que llegar para evadir el bloqueo, para convencer a un posible inversor en nuestro país? ¿Cómo funciona esto? Normalmente los grupos negociadores tienen que tener una conformación mínima, como siempre nosotros les explicamos, que deben de contar con un especialista técnico en la actividad o en el proyecto que se quiera negociar. Muy importante, un asesor jurídico legal y un especialista que tenga elementos de la actividad económica financiera. Eso, y un jefe de proyecto que organice todos los procesos de la negociación que se realicen. Este creo que es el reto más importante que hoy tienen nuestros grupos negociadores, preparar proyectos de inversión extranjera que cuenten con todos los elementos que le hagan muy ágil la negociación con los inversionistas extranjeros. Y estos son uno de los elementos en los cuales estamos trabajando desde el Ministerio de Comercio Exterior. Eso tiene que ver con esa preparación continua, pero además con la experiencia. Entre más usted participa en, digamos que propuestas de este tipo, negociaciones, su experiencia crece. Por supuesto, cuando usted lleva algún tiempo negociando un grupo de proyectos, ya más o menos conoce por dónde pueden venir los elementos discrepantes en una negociación con un inversionista extranjero y cuáles pudieran ser los elementos para poder salvar esas discrepancias a la hora de la negociación. Uno de esos elementos de ella, por ejemplo, son las políticas generales que tenemos con inversión extranjera. Y estos son elementos que a la hora de la negociación siempre tienen que transmitir nuestros grupos negociadores, porque después deben ser llevados a los elementos jurídicos legales que conforman el negocio y que generalmente son los acuerdos que tomen las partes. Y en función de este interés nacional, ¿qué importancia tienen espacios de intercambio, ferias de negocios, para gestar oportunidades, para que puedan conseguirse o visualizarse o impulsarse estos negocios? Como parte del desarrollo y la apertura que ha tenido nuestro país en tanto el comercio exterior como la inversión extranjera, las ferias sectoriales y nacionales como la Feria Internacional de La Habana, que es la principal bolsa comercial que tiene tanto Cuba como el Caribe, es un buen espacio propicio para el intercambio con inversionistas extranjeros. Como parte de esa feria siempre se hacen foros de negocios e inversión donde se intercambian entre posibles inversionistas internacionales y las empresas que promueven negocios con capital extranjero. Muchos de esos espacios son propicios para la comercialización y la difusión internacional de las carteras de oportunidades que contienen todos los intereses de negocios que puedan tener entidades nacionales con el capital extranjero. Siempre nosotros decimos que las ferias son el marco propicio para el intercambio y la consolidación de las relaciones económicas con posibles inversionistas extranjeros que tiene nuestro país. ¿Cuál sería para usted, para finalizar, el principal desafío que hoy tiene la inversión extranjera en Cuba? El principal desafío que hoy tiene la inversión extranjera a nuestro criterio desde el Ministerio de Comercio Exterior es poder lograr la captación de mayor volúmenes de capital extranjero en el país y consolidar los negocios ya establecidos en el país. Esto es un elemento importante debido a que no es solo llegar a consolidar un negocio, captar un inversionista extranjero, sino que después esa inversión se llega a concretar, se llega a crear, se llevan los productos o los bienes o el servicio tanto en el mercado nacional como su realización internacional. Y en función de eso es donde tenemos que seguir incidiendo. Además de eso tenemos que seguir evaluando nuestros procedimientos, nuestros marcos regulatorios, nuestras normas con el objetivo de facilitar, eliminar trabas, con el objetivo de de poder establecer una inversión extranjera que sea efectiva y de calidad, que es lo que buscamos para con ello poder ayudar y fomentar en el país el crecimiento económico que posibilite esta gestión. ¿Depende la economía cubana también de ello? Yo creo que sí, que una parte importante del próximo desarrollo que pueda tener nuestro país, una parte importante, va a estar vinculada al capital extranjero. Yo le agradezco muchísimo su presencia acá en nuestro espacio. Nosotros, amigos, seguimos con más en Impulso Económico.
contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y los efectos causados por la pandemia de la COVID-19, expertos coinciden en que se deben diseñar proyectos de negocios que resulten de interés y una estrategia de comunicación que potencie los beneficios de Cuba como plaza de inversión. Si bien ya se materializa la creación de negocios que tributan a estrategias de desarrollo territorial, este es un tema que debe ser de mayor prioridad para los gobiernos locales a fin de dinamizar la economía nacional y sumar esfuerzos en pos de la eficiencia en el comercio. Articular la inversión extranjera con el Plan Nacional de Desarrollo, facilitar los negocios, eliminar obstáculos y promover nuevas oportunidades resultan tareas urgentes para lograr más tecnologías, mercados y financiamiento externo. Recuerde que esto es Impulso Económico, un espacio para conversar sin prejuicios y sin teque sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.